Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, muchachos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. En minutos iniciamos con la clase. Espero que se Buenas sientan tardes, doctor. compañeros.
Listen, disculpe, hay algunos compañeros que todavía están en sala de espera. Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. Esperando que se encuentren muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Buenas Doc. tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tardes. Buenas tardes, Doc. Hola, ¿cómo Buenas, están? buenas ¿Cómo les tardes. ha ido? Todo Todo bien, bien. todo bien. Bien, chévere, me alegro mucho, muchachos. Qué chévere. Eso es lo más importante. Vamos a seguir conversando un poquito sobre varios temas que nos competen. De igual manera, tomando en consideración lo que corresponde a la realidad nacional actual, ¿sí? Espero que ustedes se encuentren bien. Bueno, si bien es cierto, aquí en la ciudad de Guaranda no ha escalado a mayor grado el tema de las paralizaciones, pero hay puntos en el territorio ecuatoriano en los que sí está bastante complejo el tema, ¿verdad? Eh, en Otavalo la situación está terrible, ¿sí? Y se han presentado desmanes bastante representativos, ¿no? Que en este caso llegan a ser un perjuicio en sí para toda la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Entonces, sí son cositas que en este caso debemos ir tomando en consideración. Dame no su. Bueno, encenderán las camaritas, por favor, señores. Yo no tengo que estar repitiendo lo mismo a cada instante, ¿no? Señorita Pamela Otto, Kerly Sánchez, las cámaras. Señorita Kerly Sánchez. Por tercera ocasión, señorita Kerly Sánchez.
Encender la cámara. Señorita Jocelyn Guzmán, la cámara. Yo no tengo que estar repitiendo lo mismo, ¿sí? Ya creo que conocen las reglas de forma clara y precisa, entonces simplemente cumplamos, ¿no? Cumplamos con lo que nos corresponde, con lo que nos compete en este sentido y evitemos tener cualquier tipo de problemática o de inconveniente, muchachos. Muy bien. Bueno. Como les decía, ¿no? Estamos atravesando un problema un poco complejo a nivel nacional en tema de estabilidad política, social e incluso económica. Y con lo sucedido el día de ayer en Otavalo, incluso hasta de seguridad, ¿sí? No sé si ustedes están al tanto o si estaban pendientes de las noticias y de todos estos ámbitos que se han llegado a dar. Ya les voy a mandar un videito para que se den cuenta de la complejidad en este sentido de lo que estamos atravesando. Entonces, sí está bastante delicado, está bastante delicado por el mismo hecho de que eh, no está bien, sí, no están bien algunas formas en las que en este caso han optado por hacer ejercicio del derecho a la resistencia, ¿no? Que en el mismo sentido, es algo que sí es viable. Aquí en Guaranda simplemente se llegó a dar una marcha pacífica, pero no escaló a mayor nivel este tema y el ámbito de las paralizaciones. Pero como pueden ver, en Otavalo se destruyeron bienes estatales, ¿sí? Violentaron, en este caso la policía judicial, destruyendo vehículos, destruyendo implementos, destruyendo las mismas instalaciones, que si ustedes ya tienen un poquito más de conocimiento que deberían tenerlo, si son bienes del Estado, muchachos, prácticamente son bienes del pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los recursos que son llegados a utilizar para adquirir bienes o servicios estatales, los pagamos nosotros mismos, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los impuestos que nos toca cubrir. Entonces, cuando se da este tipo de problemáticas, nos están perjudicando a todos, ¿no? Yo sé que en este caso también no estoy para nada de acuerdo con las decisiones de la administración de gobierno actual, pero ¿de qué nos sirve a nosotros perjudicarnos entre el mismo pueblo? ¿Sí o no? Y yo en este sentido sí les puedo comentar, porque una vez yo, justo en el 2019, cuando existieron las paralizaciones, yo tuve que viajar a Quito y estuve en la mitad de, de estos levantamientos en el que intentaron agredirnos a las personas que no teníamos nada que ver, que estábamos tratando de movilizarnos o de transitar. ¿A mí de qué me sirve destruir bienes particulares de personas que forman parte del pueblo? ¿Sí o no? En este caso, si cualquiera de ustedes estuviera manejando un carro y sale y pasa por donde justo han estado en algún tema de paralización, ¿ustedes creen que ellos obtienen algún tipo de beneficio de destruir en sí sus bienes materiales? No, la verdad. Es evidente, ¿no es cierto? En este caso, a veces son algunas inconsistencias que se llegan a dar en estos entornos, ¿sí? Y en los que resultamos perjudicados absolutamente todos, muchachos, ¿sí? Razones por las que
Incluso han existido ya este momento fallecidos, ¿sí? Personas fallecidas. Si no estoy mal, le habían quitado la vida a un señor policía. Hay un estudiante de otro curso, me envió un video terrible, que eso literalmente es algo inhumano, ¿sí? Que el mismo pueblo quita la vida a una persona que forma parte del mismo grupo social, indiferentemente de que preste sus servicios en una institución estatal, ¿sí o no? Además, en este caso también hubo eh, un amotinamiento en la cárcel de Machala. No sé si ustedes ven noticias. Si ven noticias, deberían ver noticias. Porque en Machala también hubo un levantamiento de grupos delictivos que se encontraron privados de la libertad, entre lo cual ya existían 13 privados de libertad fallecidos, 13 privados de libertad heridos, un guía penitenciario también había perdido la vida. Y de igual manera creo que cuerpo policial estaba con heridas graves en los centros hospitalarios correspondientes. Entonces, sí nos deja pensando, ¿no? Incluso el mismo ámbito de lo que concierne a la ley. ¿Hasta qué punto puede ser permisible el desarrollo de este tipo de acciones, ¿no? Que en sí llegan a provocar perjuicios en el Estado. ¿Sí? Y que en el mismo sentido, como les digo, los perjudicados somos los mismos ciudadanos ecuatorianos. ¿Saben por qué? Porque todo lo que destruyeron, para que lo repongan, nos va a tocar pagarlo nosotros mismos. Entonces, ese tipo de réditos financieros y económicos hubiesen podido ser utilizados en otras áreas, ¿no? Que sobre todo nos damos cuenta nosotros que tanto necesitamos, ¿sí? Y es importante, señorita Pamela Otto, señorita Kimberly Pino Argote, ya es la última vez. Sí, si quieren estar en el celular o en el dispositivo que estén conectados, dedicados a otra cosa, pueden retirarse de la reunión. Yo creo que he sido bastante claro, ¿no? ¿Ya? Discúlpeme, mi ingeniero, pero mi cámara sí está prendida, Ahorita acabaste de prender la cámara. ¿no? Y es tan sencillo de verificar porque está grabada la clase. Y si tiene algún tipo de duda, revisará el video de manera posterior. No hay ningún problema. Entonces, muchachos, en este caso, estamos atravesando una situación compleja. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su criterio? Ya deberían ir teniendo criterios formados ustedes también en este sentido, ¿no? Como estudiantes de derecho. A ver, Emi. Doctor, buenas tardes. No, pues Hola. es que yo vivo por acá, cerca de Otavalo, y Mm, no, la verdad sí está terrible, terrible, porque, por ejemplo, en la vía Cajas, carro que pasa le pinchan las llantas. Y acá, por ejemplo, en, en el cantón Pedro Moncayo, Cayambe, dependen de ujú. las plantaciones, entonces tienen que exportar y está súper complicado eso de la movilización porque ya cerraron, recién este día cerraron la vía de Tabacundo a Cayambe, entonces está súper feo. Imagínate, Emi. Entonces debemos tomar en cuenta de que no solamente causan perjuicio en el ámbito de movilidad, sino también una paralización llega a perjudicar económicamente absolutamente todos, ¿verdad? Y si la situación persiste, incluso nosotros vamos a tener perjuicios y problemas, incluso en el tema de productos y de alimentos, ¿sí?
¿Por qué? Porque la gente del campo es la que nos provee a nosotros de los alimentos. ¿Sí o no? Y si existen paralizaciones en este caso, en las que no puedan despachar o puedan transportar este tipo de productos, nosotros no vamos a tener que comer después. ¿Sí? Ustedes tal vez estaban chiquitos, pero en el 2019 creo que fue como casi 20 días, 19 días creo que duró el paro. Imagínense. Entonces, sí es un ámbito bastante amplio en el que debemos nosotros llegar a tomar las consideraciones pertinentes en lo que concierne y respecta a este tipo de cuestiones, ¿no? Y como les digo, como nos dice y nos cuenta Emi, imagínense que ustedes simplemente por el hecho de destruir una llanta de un vehículo privado, particular, no benefician en nada al pueblo, si están perjudicando al mismo pueblo, porque al dueño de ese vehículo le va a tocar invertir y gastar dinero para poder arreglar o reparar lo que otras personas le hicieron sin razón y motivo a él. Entonces, sí, sí está complejo el tema. Esperemos a ver qué tipo de soluciones hay. Como les digo, yo sí les hablo desde un punto imparcial, porque yo estoy totalmente de acuerdo de que las decisiones del gobierno no han sido las mejores en favor del pueblo, pero tampoco el proceder que se está observando es el mejor, ¿sí? Porque sí nos provoca repercusiones. Resulta totalmente contraproducente que se lleguen a dar este tipo de acciones y de hechos dentro de nuestro ámbito social, ¿sí? Incluso llega a provocar una estabilidad estatal, este tipo de situaciones. Y en sí, gracias a Dios, no estamos con este tipo de afectaciones a nivel general. Creo que son pocas las provincias en las que se están dando estas situaciones. En este caso, cerca de EMI, lamentablemente, el conflicto está bastante fuerte. De lo que conozco también, creo que en Pichincha está complejo el tema, sí. Pero por el momento, aquí no hemos tenido mayor problemática en este ámbito, ¿no? Esperemos que no se vayan a endurecer las medidas, porque también de los hechos de Otavalo ya habían detenido como a 20 personas, de las cuales habían encontrado a dos ciudadanos de cierta nacionalidad, que dudo mucho que hayan estado impulsando o apoyando al paro, sino en otro tipo de actividades. Sí, y esto perjudica muchísimo. Por eso mismo les digo, ustedes ya deben ir creándose un criterio formado por el mismo hecho de que ustedes se van a desenvolver en un entorno jurídico, en un entorno normativo en el cual se encuentran instauradas reglas de convivencia que permiten que nosotros vivamos en armonía. ¿Sí o no? Y esto es esencial, esto sí esto es importantísimo, ¿sí? Esto es importantísimo por todo lo que forma parte de este tipo de panoramas, ¿sí? Señor Ábalos, prenderá la cámara, no voy a volver a repetir. Y pues bueno, sobreponernos muchachos, esperemos que no se vaya a, a poner más severa la situación, pero esos son los hechos que se conocen por lo menos a través de los medios de comunicación, ¿sí? Y, y veamos qué sucede, porque lamentablemente ya era algo que se veía venir desde hace muchos meses atrás, no solamente con el ámbito del combustible, sino por varias cuestiones. Pero como les comento, tampoco está bien el proceder de las personas que están haciendo uso del derecho a la resistencia, ¿no? Que
está también provocando desmanes y perjuicios al Ecuador completo. Muy bien. ¿Qué ha habido de novedades? Todo tranquilo, ¿sí? Nosotros vamos a continuar con lo que nos corresponde. Vamos a seguir desarrollando los temas pertinentes a la presente semana. El día de hoy vamos a tratar sobre un punto importante por el mismo hecho de que ustedes deben conocer dónde se origina también la oratoria, tomando en consideración todo lo que hemos venido manifestando de forma progresiva, en sí que esto nos permitirá a nosotros llegar a conocer incluso ciertas técnicas aplicadas, en este caso por personas que iniciaron con el desarrollo de la oratoria, que como ustedes podrán ver, no es algo nuevo, ¿sí? No es nada novedoso. De hecho, si bien es cierto, ha venido evolucionando, ha venido perfeccionándose, pero que su aplicación, su creación, ya parte desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Resultando totalmente necesario que ustedes también conozcan de estos orígenes de la oratoria, que conozcan a los precursores, en este caso, de la misma, y que a su vez ustedes también puedan tener un entendimiento práctico de estos entornos. Vamos a tomar asistencia, por favor estarán pendientes a la lista. Morelia Costa, Buenas tardes, Lisa, presente. hola. María Walongo, Buenas tardes, Lisa, presente. Daniela Añamañay, Eric Ábalos, Buenas tardes, presente. Anthony Baños, Buenas tardes, doctor, presente. Dionela Caiza, Buenas tardes, presente. Leire Chana Luisa, Presente. Ángel Charihuamán, Buenas tardes, presente. Jaime Chela, Buenas tardes, doctor presente. Naomi Chela, Buenas tardes, presente. Merwil Chela, Buenas tardes, doctor presente. Kevin Chihuano, Buenas tardes, doctor presente. Mauro Chillo, Buenas tardes, doctor presente. John Ducci, Buenas tardes, doctor, presente. Yulady Espín, Buenas tardes, doctor. Cintia Freire, Presente, buenas tardes. hola. Jorge Gavilán, Buenas tardes, doctor presente. Joel González, Buenas tardes, doc, presente. Sidney Granizo, Buenas tardes, abogado presente. Dani Hualancañay, Buenas tardes, doctor, presente. Talía Guamán, Anthony Guamán, María José Guamán, Buenas tardes, doctor presente. Jonathan Guambuguete, Buenas tardes, abogado presente. Soy Laguano, Buenas tardes, doctor. Presente. Jocelyn Guzmán, Buenas tardes, doctor, presente. Lady Isa, Buenas tardes, presente. Evelyn Isa, Buenas tardes, presente. Jason León, Presente, buenas tardes. Edgar Logroño, Presente, buenas tardes. Ismaili López, Buenas tardes, presente. Jennifer López, Evelyn Llano, Es el doctor presente. Eric Malán, Presente, doctor, buenas tardes. Carlos Mancilla, Buenas tardes, abogado, presente. Alan Meléndez, Buenas tardes, doctor. Emily Morales, Presente, doctor, buenas tardes. Catherine Murillo, Presente, doctor, buenas tardes. Jacqueline Otto, Presente, doctor. Buenas tardes. Karen Palate, Buenas tardes, presente.
Christopher Peñafiel, Buenas tardes, doc presente. Kimberly Pinargote, Buenas tardes, presente. Heidi Plasencia, Buenas tardes, doctor presente. Joseph Quispe, Diogo Ramírez, Buenas tardes, doctor presente. Jenny Rea, Buenas tardes, doctor presente. Kerly Romero, Buenas tardes, doctor presente. Diana Salazar, Buenas tardes, doctor presente. Brian Salazar, Kerly Sánchez, Buenas tardes, doctor presente. Jocelyn Sisa, Buenas tardes, doctor presente. Limber Sisa, John Soto, Buenas tardes, doc presente. Rosa Tamami, Buenas tardes, doctor presente. Juan Tamayo, Buenas tardes, doctor presente. Anaí Tintín, Buenas tardes, abogado presente. Marjorie Vega, Buenas tardes, presente. Daniela Yepes. Buenas tardes, presente. Perfecto. Están con falta Daniela Añamañay, Talía Guamán, Anthony Guamán, Jennifer López, Brian Salazar y Limber Sisa. Daniela Añamañay, Talía Guamán, Anthony Guamán, Jennifer López, Brian Salazar, Limber Sisa. Última vez, están con falta Daniela Añamañay, Talía Guamán, Anthony Guamán, Jennifer López, Brian Salazar y Limber Sisa. ¿No están? Perfecto. Verifiquemos, muchachos. Hoy es 23 de septiembre. Muy bien. Y el listado. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces como les venía adelantando, ¿no? En este caso, muchachos, el día de hoy vamos a tratar sobre un tema que ustedes deben llegar a conocer, que deben llegar a comprender en relación directa y estrecha a lo que concierne y corresponde en sí a la asignatura de introducción al sistema oral ecuatoriano, porque siempre debemos tomar en cuenta que las bases son totalmente necesarias, ¿no? Nosotros debemos conocer y tener los fundamentos necesarios al mismo tiempo para poder ir comprendiendo incluso los diversos entornos en los que se desarrolló la oratoria, con qué propósito se estableció la oratoria. Y en el mismo sentido que ustedes también los vayan comprendiendo y los vayan asimilando. Yo como les había manifestado, no es algo nuevo, no es algo nuevo el ámbito oratorio, ¿sí? De hecho, es algo que se desarrolló hace muchísimo tiempo, pero que en sí se nos ha venido perfeccionando a través de las implementaciones respectivas que permiten tener un mejor desenvolvimiento, un mejor desarrollo en el ámbito de la oralidad. Ustedes ya conocen que como futuros abogados, ustedes van a tener que manejarse y desenvolverse en el ámbito oratorio de forma permanente, ¿sí? No solo en el ámbito profesional, sino ya desde este punto del medio académico, para que puedan transmitir las ideas, sus criterios, ¿sí? O realizar las fundamentaciones que ustedes lleguen a considerar necesarias y que puedan servir como un sustento válido al momento de presentar sus proposiciones, ¿sí?
Todo esto es elemental, todo esto es esencial. Ustedes tienen que ir aprendiendo a desenvolverse en estos medios, ya desde este punto de partida, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con los temas consecuentes que nos acogen en la presente semana, ¿sí? De igual forma, ustedes ya se habrán percatado, semana a semana van a encontrar estos contenidos en el aula virtual respectiva, ¿sí? Con lo que van a poder realizar la retroalimentación pertinente y con ello incluso llegar a cumplir las actividades que forman parte de nuestro entorno y en sí que son necesarias y son requeridas en lo que corresponde y concierne a la asignatura, ¿sí? Entonces, ¿creen ustedes que es importante conocer el origen de la oratoria en este caso? ¿Consideran que es necesario que ustedes lleguen a tener un conocimiento y un aprendizaje en este ámbito oratorio? Sí, ¿Por qué, Alan? A ver. porque vamos a tener más información desde dónde proviene. Ya, ¿no es cierto? Claro, y eso está muy bien, porque en este caso ustedes requieren de este tipo de datos, muchachos. Ustedes van a requerir de este tipo de información. Vean, una persona de más de 50 interviene, ¿sí? Yo he sido súper enfático en lo que corresponde al ámbito incluso de participación dentro del desarrollo de mis clases, ¿no? Y ustedes en sí no están actuando en la forma y en el ámbito en el que se requiere. No es por compararles, pero sí hay una gran diferencia entre el paralelo, entre el otro paralelo y este curso. No, esto no es en este caso con el propósito de perjudicarles o de en ningún sentido, pero sí de impulsarles a ustedes también a participar, ¿sí? Porque el cambio es abismal. Entonces, si es necesario que se vayan poniendo las pilas, que vayan siendo más participativos y que actúen y de igual manera puedan emitir criterios, ¿no? Incluso por el mismo hecho de lo que corresponde y concierne a las actuaciones en clase que ustedes saben que son calificadas. ¿Sí? Muy bien. Es por ello que, como les había manifestado, esta semana nosotros vamos a tratar sobre el origen de la oratoria y además nosotros vamos a conocer sobre los precursores, en este caso, de este ámbito y de esta ciencia, que nos permite a nosotros tener un normal y correcto desenvolvimiento ya en el ámbito jurídico, yéndonos al punto estricto de lo que nos corresponde y nos considera. Sí, esto es esencial. Ustedes deben llegar a entender y a comprender estos puntos de cabalidad con el único propósito de que puedan llegar a tener bases sólidas sobre lo que corresponde a la oratoria. Y por ello, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr a través de la presente clase? Permitir a los estudiantes el conocer los orígenes de la oratoria, ya que es necesario aprender sobre las bases concernientes que han permitido el desarrollo de la misma, como de igual manera sus más grandes precursores. Es decir, que ustedes vayan asimilando esta información como lo manifestaba Alan. ¿Para qué? Para que puedan contar con este tipo de datos, con este tipo de información, incluso por conocimiento general, ¿no? Que puede servirles a ustedes como un sustento incluso para poder presentar algún tipo de argumentación. Como de igual forma, vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo a ciertos autores que fueron aportando, ¿sí? Sus conocimientos, incluso ciertos grupos, en este caso de expertos, que permitieron transmitir estos aprendizajes y estos conocimientos al entorno y al público, a la ciudadanía en la que ellos se desenvolvían, ¿sí? Cuando hablamos del origen de la oratoria, debemos tomar en cuenta que esta
está relacionada estrechamente con el ser humano, ¿sí? Porque la palabra se considera como un punto relacional entre sistemas de comunicación. Si la oratoria es el arte de hablar a través de la retórica también, es decir, de ciertos lineamientos, de ciertas reglas, con el propósito de llegar a alcanzar este objetivo, debemos tomar en cuenta que corresponde y tiene un vínculo directo con el ser humano, ya que el ser humano es el único ser vivo que cuenta con esta capacidad, ¿verdad? Y que a su vez el ámbito oratorio forma parte del sistema de comunicación, como lo estábamos analizando en la clase anterior, ¿sí? Por el mismo hecho de que la oratoria se desarrolla en varios entornos, en varios escenarios y en varios aspectos, ¿sí? No solamente en el ámbito jurídico, ¿sí? Sino más bien en varios entornos en los que nosotros nos desenvolvemos de manera habitual, de forma cotidiana. Afortunadamente se considera como un apoyo muy importante para las diferentes y diversas religiones, una muy atractiva cita de Horacio. Al igual que los bosques mudan sus hojas cada año, pues caen las viejas, acaban la vida de las palabras ya gastadas. Y con vigor juvenil florecen y cobran fuerza las recién nacidas. Renacerán vocablos muertos y morirán los que ahora están en boga, si así lo quiere el uso, árbitro, juez y dueño en cuestiones de la lengua. Es decir, muchachos, nosotros vamos a ver cómo a través del tiempo hay ciertos puntos que se han venido manteniendo en el ámbito oratorio, ¿sí? Como también hay otros que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo empleado y aplicado por personas conocedoras del área, ¿sí? La última cita quiere expresarnos que la lengua es como las hojas que caen de los bosques cuando pierdes juventud, ¿sí? Una metáfora indirecta que tiene como propósito describir la lengua de una manera lingüística. Vamos a ir por puntos. Cuando nosotros estamos hablando de una metáfora, ¿sí? Está realizando una analogía en este caso, en la que nos permite describir, uno, la lengua, ¿sí? Que esto corresponde incluso hasta el idioma, ¿sí? Al idioma que nosotros lleguemos a emplear para poder comunicarnos, ¿para qué? Para que a través de este sistema de comunicación podamos llegar a darnos a entender de forma clara, precisa y concreta, ¿sí? Y de la lingüística, que la lingüística vienen a ser todos los parámetros, lineamientos, desarrollos, definiciones, conceptualizaciones en relación a la lengua y al lenguaje, ¿sí? Es decir, que a través de ella nosotros vamos a tener un buen desenvolvimiento en este sentido. Cuando hablamos de lingüística, estamos hablando de estrategias de desenvolvimiento oral, estamos hablando de la aplicación correcta del lenguaje, estamos hablando de reglas ortográficas que, como se los he manifestado, también resultan importantísimas para un profesional del derecho, ¿verdad? Entonces, aquí abarca y concierne todo lo que corresponde a estos lineamientos que nos permiten a nosotros realizar un correcto y adecuado uso del lenguaje, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros hemos tenido cambios, obviamente, trascendentales que se han venido aplicando de forma permanente y que en sí nos han permitido llegar al punto de experticia que existe en la actualidad. Una vez más, por más resultando redundante incluso, no es algo nuevo la oratoria, como ustedes se van a poder percatar, ¿sí? No es algo nuevo el ámbito oratorio, ya que se venía empleando desde hace varias civilizaciones en la antigüedad. Según los historiadores, la enseñanza de la retórica tiene raíces desde el siglo V antes de Cristo en Siracusa. Es en esta época que la palabra tenía una gran importancia y atracción mágica,
¿sí? Una atracción de crear conocimientos. ¿Por qué? Porque como punto de partida, muchas personas y muchos de estos oradores que fueron los precursores, los que impulsaron el desarrollo de esta ciencia, tenían como propósito transmitir sus aprendizajes y sus conocimientos a la ciudadanía. ¿Sí? Y ya estábamos hablando incluso de que nosotros a través de la oratoria y la retórica buscamos un punto esencial de convencimiento y persuasión. ¿Sí? Pero que dentro de aquello también nosotros necesitamos atraer al público con el propósito de ¿qué? De que se interese en este tipo de ámbitos. Si a mí no me interesa algún tema en particular, obviamente no voy a prestar atención, ¿no es cierto? O no voy a interesarme en el tema o el tópico que se está desarrollando. Alrededor del siglo XXI, los medios de comunicación, tales como la televisión e Internet, tienen una inmensa influencia sobre las mentes humanas y sobre sus comportamientos. Pues, la palabra se considera como fuerza, como afirmaba Plutarco. Para saber hablar es preciso saber escuchar. Si bien es cierto, los avances tecnológicos y el desarrollo científico que hemos tenido hasta la actualidad, a nosotros nos facilita y nos agiliza el contacto a nivel mundial ahorita, ¿verdad? Yo a través de una plataforma tecnológica puedo contactarme con alguien que se encuentra al otro lado del mundo, ¿sí? Y tenemos influencias positivas. Pero aquí también tenemos algo contraproducente, como son las influencias negativas de los actuales denominados influencers, ¿no? Que en sí no resultan positivos en lo más mínimo, porque incluso han llegado a transmitir información incoherente, sin sentido, o que a través de cosas que no tienen la menor lógica, atraen al público joven, ¿verdad? Y ustedes lo saben muy bien. Y en este sentido lo deberían tener clarísimo por el mismo hecho del entorno en el que se llegan a desenvolver, que en este caso a veces no nos aportan en lo más mínimo, pero en el mismo hecho yo puedo recibir una conferencia magistral de una persona que se encuentra en Alemania, ¿verdad? Que me pueda transmitir conocimientos y que a través de los mismos yo pueda obtener aprendizajes y asimilar contenidos relevantes para mi vida. Por eso, esta cita de Plutarco nos manifiesta que la comunicación entre las personas requiere de una profunda intención. Por eso, para realizar este tipo de comunicación es imprescindible saber escuchar para seguir la conversación. Es decir, como en este preciso momento, que ustedes me presten atención para qué, para que puedan comprender lo que estoy manifestando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me expreso y ustedes no prestan atención, no prestan interés, obviamente dudo mucho que alguien llegue a comprender a lo que me refiero. ¿Sí o no? Ya, y esto es por simple lógica. Entonces, para que nosotros podamos tener un ámbito comunicacional efectivo, se requiere de esta atención que nos va a permitir a nosotros asimilar de forma correcta lo que está tratando de dar a conocer el emisor en este caso, ¿verdad? Que resulta bastante importante dentro de este ámbito comunicacional. Muy bien. Los principios en sí de la oratoria. La oratoria tenía lugar en Sicilia y se desarrolló en Grecia. Fue un instrumento de poder político. Por ende, nosotros debemos tomar en cuenta que la carrera de Derecho pertenece a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Razón por la que ustedes tienen un estrecho nexo entre el ámbito jurídico y político, incluso con lo que estábamos manifestando en la clase anterior. ¿Sí o no? La persona con la capacidad
la actitud y la aptitud de desenvolverse en un ámbito político adecuado a través de la formación, de sus conocimientos, de su preparación, es un abogado. ¿Sí? Por el mismo hecho de que se supone que es el profesional que cuenta con la preparación necesaria y la experticia en el ámbito de creación, reforma o derogación de normas, ¿no es cierto? De leyes. Entonces, miren aquí, desde el punto de partida, la oratoria aparece como un instrumento en el ámbito político. Oratoria tiene lugar, o bien está utilizada de manera concreta, ya que es cuando la lengua escrita se mantiene como punto de partida de diversos estudios. Los inicios de esta última no es tan precisa porque muchos autores y especialistas en la materia tenían diversos puntos de vista, pero dentro de los cuales nosotros vamos a ir destacando los más relevantes y los que nos van a permitir tener una comprensión más clara. La lengua hablada es el uso directo de una facultad humana y con ello una acción, ¿sí? Mientras que la escritura alfabética inventada 700 años antes de Cristo es una tecnología por el mismo hecho del desarrollo de plasmar los sonidos a través de signos lingüísticos que nos permiten comunicarnos. ¿Cuáles serán los signos lingüísticos que en este caso nos permiten comunicarnos a nosotros? Ya, chao. La escritura. ¿Cómo? Ya muy tarde. Pero si eso mismo te está diciendo aquí, ¿cuáles son esos signos? Me pregunté yo. No prestan ni atención, muchachos. Hay que ser lógico. ¿A través de qué signos lingüísticos nosotros nos comunicamos? De las letras del abecedario, ¿no es cierto? ¿Cómo estructuran y conforman ustedes palabras? ¿Sí? Por ello consideran a este ámbito de la escritura como un desarrollo tecnológico, ¿sí? Ya que en sí la lengua hablada siempre fue uso directo de la facultad humana al momento de relacionarse con sus pares en los entornos en los que se desenvolvieron. Se califica a la escritura como tecnología y no solo como técnica. Lo que diferencia las dos es que la técnica es el punto esencial de un objeto para resolver problemas, mientras que la tecnología es un punto de partida de diversos pensamientos. Corax fue una de las principales personalidades que empieza a enseñar a los ciudadanos a hablar de forma correcta. ¿Pero en relación a qué? Con el propósito de que ellos pierdan este miedo, este pánico escénico, este temor e incluso la vergüenza, que es uno de los factores que llegan a perjudicar el desarrollo en el ámbito oratorio. ¿Sí? Es decir, él impartía sus enseñanzas a las personas que habitaban dentro de su sociedad, dentro de su entorno, con el propósito de irles enseñando los medios eficaces y eficientes que les permitan tener un buen desenvolvimiento al momento de dar un discurso o al momento de expresarse. ¿Sí? Entonces, y empiezan a aparecer en este caso personas que aportan dentro del ámbito de aprendizaje de la oratoria. Atenas. Había una ciudad agradable conocida por sus diversos paisajes y tradiciones. Su historia se extiende más de 3000 años, pues esta se llamaba Atenas, que se consideraba como un lado muy bello para la utilización de la retórica. ¿Por qué? Porque en Atenas se empieza a aplicar y a desarrollar la oratoria de forma mucho más amplia, mucho más permanente, porque incluso se desenvolvían en una época en la que existían ciertas limitaciones, pero que a través de este tipo de puntos se llega a dar apertura, ¿no? Al ámbito incluso del aprendizaje y de la transmisión de conocimientos. El siglo V es un siglo de florecimiento de la oratoria y extensión inmensa en la sociedad, por lo que era lleno de oradores, ¿sí? Pues estos oradores tenían diversas especialidades como la política, la religión, la economía,
Y cada uno de ellos se encargaba de atraer a su público sobre cada asunto. ¿Por qué? Porque cada uno de estos oradores tenía un ámbito de conocimiento diferenciado, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver cuando hablemos de los sofistas. Eran personas que en este caso llegaban a tener ciertos conocimientos profundos en diversas áreas, ¿sí? Y ellos con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía, de transmitir sus conocimientos, sus aprendizajes, sus descubrimientos innovadores, ellos debían hacer público este tipo de información, ¿sí? Pues estos oradores tenían diversas especialidades como la política, la religión, la economía, y cada uno de ellos se encargaba de atraer a su público sobre cada asunto, dependiendo del ámbito de experticia con el que contaba cada uno de los oradores. En el lado político, había unas regiones de Grecia que tenían una relación inmensa con la oratoria política, como ya vimos. El ámbito político viene a ser uno de los puntos esenciales en los que se llega a aplicar este tipo de oratoria. Dentro de ellos tenemos a Atenas, a Tebas, a Esparta, ¿sí? La retórica tenía una relación favorable con la poesía y considera a la filosofía como una materia educadora. Cuando nosotros hablamos de filosofía, muchachos, estamos hablando del desarrollo de ideas de los pensadores con el propósito de llegar a comprender el mundo en el que se desenvolvían. ¿Sí? Cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de la comprensión de los diversos fenómenos que rodeaban a las personas en esta época y que en sí permitían que ellos puedan llegar a tener una comprensión sobre su entorno, sobre la naturaleza, ¿sí? Tomando en cuenta que había varios factores de convicción en los que ellos profundizaban aún más, ¿sí? Pero con que con el propósito de llegar a descubrir el mundo que los rodeaba. Había una especialidad en aquel siglo que se llamaba logografía. La logografía era una profesión, ¿sí? Era una profesión en la que los oradores se encargaban de redactar discursos para otras personas, ¿sí? Es como en este caso, yo contratar los conocimientos, la preparación de una persona que tiene cierta especialidad, ciertos conocimientos en diversos ámbitos, con el único medio de que desarrolle un discurso y que yo en este caso lo pueda expresar, yo lo pueda transmitir y yo lo pueda dar a conocer en los diversos ámbitos o entornos en los que yo me desenvolvía. ¿Sí? Los sofistas. En el siglo V antes de Cristo había un movimiento que tiene lugar en Atenas y tenía un papel primordial. En nuestro lenguaje cotidiano, bien actual, había una palabra sofisma que se utilizaba para describir una idea. En sí, ¿quiénes eran estos sofistas? Los sofistas eran profesores de artes, muchachos. ¿Sí? Eran expertos en diversas áreas que en este sentido se encargaban de transmitir los conocimientos, los aprendizajes con los que ellos contaban. Por ende, existían expertos en matemáticas, en retórica, geometría, astronomía, sí, etcétera, en varias ciencias. La característica que puede describir a los sofistas es que los puntos centrales de sus ideas están resumidos en discursos breves para ser grabados en la mente. Aquí tenemos ya una estrategia utilizada por estos oradores con el propósito de que la gente pueda entender el mensaje que yo quería dar a conocer o que quería transmitir. ¿Sí? Utilizaban ideas centrales, ¿sí? En discursos resumidos y que no eran tan amplios con el propósito de que la gente pueda comprenderlos y asimilarlos, ¿sí? Habían ciudades en Grecia que estaban muy influidas por sus antepasados y tenían unos pensamientos delimitados bajo unas tradiciones que no les permitían hacer lo que querían. Pero que con la llegada de estos expertos, de estos maestros, de estos profesores que se encargaban de inculcar, de impartir conocimientos a la ciudadanía, al pueblo, ¿sí? Se fue dando
mucho más apertura al desarrollo de las ciencias y por ende, como ya lo hemos manifestado, para que ellos puedan transmitir estos conocimientos, debían hacer uso y aplicación de la oratoria. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.